Pedro Sánchez supuestamente hundió a España con sus propias manos, y según fuentes que han seguido de cerca la crisis migratoria en Ceuta, lo que está ocurriendo en esa frontera no habría sido un accidente ni una ola espontánea. Si crees que eso ya es grave, espera a que te cuente lo que supuestamente confesó Donald Trump cuando pensaba que nadie lo estaba grabando. Suscríbete a este espacio ahora mismo, porque este tipo de información es exactamente lo que ciertos actores políticos prefieren que no circule, y aquí no le bajamos el volumen a nada. Mis amigos, lo que está pasando en Ceuta en estas horas tiene una gravedad que los medios cercanos al gobierno español supuestamente están minimizando con una frialdad que resulta, cuanto menos, sospechosa. Miles de hombres jóvenes, según imágenes que están dando la vuelta al mundo, cruzaron la frontera con España de forma masiva, en cuestión de horas, con una coordinación que llama poderosamente la atención. Y lo que nadie en el gobierno de Pedro Sánchez quiere explicar, lo que esquivan en cada rueda de prensa y en cada declaración oficial, es el perfil exacto de quienes cruzan. No son familias completas, no son niños de la mano de sus madres. Según lo que se puede ver en los videos que circulan en redes en este momento, son hombres jóvenes, muchos de ellos supuestamente con antecedentes de actividad paramilitar o directamente militar en Marruecos. Eso no es una caravana humanitaria. Eso, según analistas que llevan años estudiando el fenómeno migratorio en el Mediterráneo occidental, se parece muchísimo a una operación planificada, ejecutada con tiempos precisos y con objetivos que van mucho más allá de cruzar una frontera. Y si quieres seguir viendo cómo se desmonta esta historia capa por capa, suscríbete a este espacio, porque aquí no le quitamos el ojo a nada, ni le hacemos favores a nadie. Para entender lo que está pasando hoy en Ceuta, hay que entender lo que pasó antes. Marruecos, amigas y amigos, lleva años usando a personas migrantes como herramienta de presión política. Esto no es una opinión, no es una teoría conspirativa ni una exageración de analistas de derecha. El Parlamento Europeo lo condenó formalmente en el año 2021, señalando por primera vez en su historia a Marruecos, de manera explícita, por usar flujos migratorios como palanca de negociación con sus vecinos del norte. 2021. Hace relativamente poco tiempo. Y desde entonces, según múltiples fuentes periodísticas europeas de distintos espectros ideológicos, el patrón supuestamente se ha repetido con una regularidad casi mecánica. Cada vez que Rabat quiere algo de Madrid, se abre la frontera, se deja pasar, se espera que España ceda, y España, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, supuestamente ha cedido. Cada vez, sin excepción visible. El caso del Sáhara Occidental fue el ejemplo más escandaloso que se recuerda en años recientes. España giró su posición histórica sobre ese territorio, reconociendo de forma sorpresiva el plan de autonomía marroquí, y semanas después, la presión migratoria bajó de manera notable. Eso es lo que hay de fondo en esta historia. Eso es lo que ningún titular de 30 segundos te va a contar. Suscríbete a este espacio si no quieres que te cuenten solo la mitad de lo que realmente ocurre, porque la otra mitad es precisamente donde está la clave de todo. Y aquí viene el primer golpe de hipocresía que no te puedes perder, y es uno que duele especialmente porque viene envuelto en el lenguaje más noble que existe. Pedro Sánchez lleva años presentándose ante el mundo como el guardián de los derechos humanos en Europa. Lo ha dicho públicamente, en múltiples ocasiones y en distintos foros internacionales, con una convicción que parece completamente genuina cuando la escuchas en directo. Ha afirmado que su gobierno defiende a los migrantes, que España es un país de acogida, de solidaridad, de puertas abiertas al que sufre. Eso lo ha repetido con orgullo en cada cumbre, en cada discurso ante la Unión Europea, en cada aparición ante medios internacionales. Sánchez ha convertido esa imagen en su marca personal, en el sello que supuestamente lo distingue de sus adversarios políticos. Y al mismo tiempo, según analistas especializados en política exterior mediterránea, que han revisado los flujos de fondos
y los acuerdos bilaterales de los últimos años, su gobierno supuestamente ha estado pagando millones de euros a Marruecos en ayudas directas y sesiones políticas concretas para que Rabat controle los flujos migratorios, decidiendo quién cruza y quién no, cuándo se abre la llave y cuándo se cierra. El mismo gobierno que dice defender a los migrantes, supuestamente ha estado usando a esos mismos migrantes como moneda de cambio diplomática. El mismo hombre que habla de solidaridad ante las cámaras, supuestamente ha estado firmando cheques para que otro gobierno decida el destino de las personas más vulnerables del Mediterráneo. Suscríbete a esta plataforma porque lo que viene en los próximos minutos es aún más perturbador. Y hay más capas en esta historia que todavía no hemos tocado. ¿Y qué dice Sánchez ahora que las imágenes están en todos lados? Ahora que los videos circulan sin control por todas las redes y los medios internacionales no pueden ignorar lo que está ocurriendo en tiempo real? Silencio. Según reportes de medios españoles de distintos espectros ideológicos, el presidente del gobierno no había emitido postura oficial en las primeras horas de la crisis. Nada. Cero palabras. Mientras los vecinos de Ceuta estaban viviendo en tiempo real lo que supuestamente es la mayor entrada masiva y más coordinada de personas desde 2021, el gobierno central guardaba un silencio que sus propios aliados políticos empezaron a cuestionar. Ese silencio tiene un nombre, y no es prudencia diplomática. Hay quienes en España lo llaman parálisis institucional, hay quienes lo llaman cálculo electoral, y hay quienes, entre ellos voces del Parlamento Europeo, que según medios europeos ya habrían pedido explicaciones formales, supuestamente lo llaman complicidad por omisión, que es una forma educada de decir que quien tiene el poder para actuar y no actúa, en el fondo, está eligiendo no actuar. Porque según estas mismas fuentes, España tiene herramientas jurídicas y diplomáticas para presionar a Marruecos. Tiene la condena formal del Parlamento Europeo. Tiene instrumentos de la Unión Europea diseñados exactamente para este tipo de situaciones. Y supuestamente no está usando ninguno de ellos. Ninguno. Y aquí entre nosotros, eso no es un error de gestión. Eso es una decisión. Mientras tú escuchas esto, en Ceuta hay imágenes que los medios marroquíes cercanos al régimen están retransmitiendo en vivo, con un tono que en cualquier otro contexto se llamaría celebración abierta. Y están usando una terminología que es imposible pasar por alto. Supuestamente algunos de esos medios afines al gobierno de Rabat están bautizando lo que ocurre como la Segunda Marcha Verde. Detente un segundo en eso. La primera Marcha Verde fue la operación con la que Marruecos ocupó el Sáhara Occidental en 1975. Fue una movilización masiva de civiles respaldada militarmente por el Estado marroquí, orquestada para tomar un territorio de forma que pareciera espontánea ante los ojos del mundo. Y ahora los propios medios afines al régimen de Rabat están usando esa misma terminología para describir lo que está pasando en Ceuta. Eso, supuestamente, no es casual. Eso no es una coincidencia periodística ni una exageración de un comentarista entusiasta. Eso es un mensaje deliberado, enviado con toda intención. ¿Y a quién va dirigido ese mensaje? A Madrid. Directamente a Pedro Sánchez y a su gobierno. Según fuentes diplomáticas consultadas por medios europeos, el Ejecutivo español lo sabe, tiene la información, tiene el análisis, y supuestamente sigue sin reaccionar de forma proporcional a la gravedad de lo que está ocurriendo. Suscríbete a este espacio porque hay más capas en esta historia y ninguna de ellas te la van a contar en los noticieros de las 8 de la noche. Ahora bien, aquí hay algo que le da una dimensión completamente distinta a todo lo que hemos estado contando, y es el punto donde esta historia deja de ser solo española para convertirse en algo que nos compete a todos. Y es aquí donde entra Donald Trump. Según versiones que circulan en redes y que medios mexicanos e internacionales han retomado en las últimas horas, supuestamente habría un audio o un video en el que el presidente de Estados Unidos
Habla de lo que está ocurriendo en Europa con un nivel de detalle que sorprende mucho, dado el timing exacto de sus declaraciones. Trump supuestamente hizo referencia a lo que él describió como una invasión en curso en Europa, habló del gobierno español como un caso de debilidad institucional, y propuso lo que según estas fuentes, él mismo habría descrito como un pacto de supervivencia occidental. Cierre de fronteras, deportaciones masivas y apoyo directo de Washington a los gobiernos europeos de derecha que le permitan a Estados Unidos intervenir en la definición de las políticas migratorias del continente. Eso no es un comentario al margen hecho en un mal momento. Eso, según analistas de política exterior consultados por distintos medios, supuestamente encaja con una narrativa que beneficia de forma directa y medible a los partidos de extrema derecha en España y en toda Europa, y que debilita simultáneamente a los gobiernos de centroizquierda como el de Sánchez, que en los últimos meses han mantenido posiciones que incomodan a Washington. Ya lo sabes, esto empieza a oler a algo mucho más grande que una crisis migratoria espontánea en una ciudad fronteriza del sur de Europa. Y aquí viene el segundo golpe de hipocresía que conecta directamente con lo anterior, porque España no llegó a esta situación de forma inocente ni pasiva. Según registros públicos y declaraciones de distintos gobiernos europeos, España fue uno de los primeros países de la Unión Europea en anunciar que no iba a sumarse al respaldo a Estados Unidos en el marco del conflicto entre Irán e Israel. Sánchez tomó esa postura de forma deliberada, la defendió con argumentos de soberanía y de política exterior independiente y supuestamente generó un efecto dominó dentro de Europa, con otros gobiernos progresistas siguiendo el mismo camino y citando a España como referencia. Eso no le gustó a Washington. Eso, en la lógica de la diplomacia de Trump, supuestamente tiene consecuencias concretas. Y ahora, según fuentes que han analizado la secuencia cronológica de eventos de las últimas semanas, supuestamente hay quienes en el entorno cercano de Trump habrían tenido conversaciones con actores próximos al régimen marroquí para coordinar los tiempos de lo que está ocurriendo en Ceuta. La lógica, según estas mismas fuentes, sería de una sencillez brutal. Si España no quiere apoyar a Washington cuando Washington lo necesita, que España sienta presión en su propia casa. Que Sánchez tenga un problema en su frontera que lo distraiga políticamente, que lo desgaste ante su propia ciudadanía, que lo obligue a volver a la mesa de negociaciones con condiciones completamente distintas a las que tenía antes. Suscríbete a este espacio si quieres que sigamos exponiéndolo todo, porque la presión para que este tipo de análisis no circule es absolutamente real y nosotros no vamos a ceder ante ella. Pero aquí hay algo que ningún analista de derecha quiere mencionar, porque les resulta incómodo, y es que el partido Vox en España, la principal fuerza de extrema derecha del país, supuestamente ha salido a capitalizar todo esto de forma inmediata y con un guión que ya se conoce de memoria. Según lo que han declarado sus dirigentes en los últimos días, todo esto sería culpa exclusiva de Sánchez y de su supuesta política de puertas abiertas. Lo cual es políticamente muy conveniente para ellos. Extraordinariamente conveniente. Porque si la narrativa dominante es que Sánchez provocó esta crisis con sus políticas migratorias, entonces la solución que Vox propone aparece automáticamente como la única salida lógica. Y eso, mis amigos, es usar exactamente el mismo mecanismo que supuestamente usan quienes orquestan estas crisis desde afuera. Aprovechar el caos ajeno para empujar una agenda propia. Según politólogos españoles consultados por medios independientes de distintos colores, Vox ha capitalizado cada crisis migratoria anterior en Ceuta y en Melilla, con el mismo discurso, con las mismas imágenes, con los mismos argumentos. Cada vez. Con una precisión que algunos analistas describen como demasiado coordinada para ser completamente espontánea. Y según esas mismas fuentes, cada vez que eso ha ocurrido, Vox ha subido en las encuestas de forma medible. Lo que realmente está ocurriendo aquí va mucho más allá de una discusión técnica sobre política migratoria. Va mucho más allá incluso de Ceuta. Y lo que viene a continuación lo confirma.
Ahora mismo, en este momento, mientras este video corre y mientras tú lo estás escuchando, hay información que empezó a circular hace pocas horas y que le da un giro brutal, definitivo y profundamente perturbador a todo lo que te he contado hasta aquí. Según fuentes periodísticas que han tenido acceso a declaraciones y a registros de comunicaciones entre actores políticos marroquíes y contactos documentados en el entorno cercano de Trump, supuestamente habría existido una coordinación previa y explícita al cruce masivo en Ceuta. No una coordinación accidental, no una simple coincidencia de intereses geopolíticos que casualmente se alinearon al mismo tiempo. Según estas fuentes, supuestamente habría habido una comunicación directa, con tiempos acordados, en la que se habría establecido que Marruecos abriría sus fronteras en un momento político específico, elegido con cuidado, como respuesta calculada al distanciamiento público de España respecto a la agenda de Washington en los últimos meses. Esto, según las mismas fuentes que han revisado esta información, explicaría por qué los medios marroquíes afines al régimen estaban listos para retransmitir en vivo desde el primer minuto del cruce, con cámaras posicionadas, con periodistas en el lugar, como si supieran exactamente dónde y cuándo iban a estar las imágenes. Explicaría por qué los hombres que cruzan tienen el perfil demográfico y supuestamente el entrenamiento que tienen. Y explicaría por qué Trump supuestamente hablaba del tema con un nivel de detalle inusual antes de que los principales medios europeos lo cubrieran con la profundidad y la seriedad que merece. Si esto se confirma con documentación adicional, estaríamos ante algo que va mucho más allá de una crisis humanitaria en una ciudad fronteriza. Estaríamos ante una operación de desestabilización orquestada contra un gobierno europeo con participación de actores externos de primer nivel. Suscríbete a este espacio, porque cuando esto explote del todo en los medios internacionales, vas a querer haber estado siguiéndolo desde aquí, desde el principio, antes de que la narrativa oficial intente reencuadrarlo todo. Esto no termina aquí, y esto no va a terminar pronto. Hay más casos como este esperando en la fila. Más actores que supuestamente están usando la crisis migratoria como arma política en distintas partes del mundo. Más gobiernos que van a enfrentarse a esta misma encrucijada entre la presión externa y la coherencia con su propio discurso. Y este espacio los va a seguir exponiendo uno por uno, con la misma profundidad y con la misma disposición a contar lo que otros prefieren no contar. Si no quieres perderte el próximo caso cuando explote, suscríbete ahora mismo a este espacio, porque quien controla la narrativa, controla lo que la gente cree que ocurrió, y aquí no vamos a dejar que eso pase sin señalarlo. Pedro Sánchez supuestamente cedió una vez más. Marruecos supuestamente cobró con la moneda más cara que existe. Y según las fuentes que hemos revisado, Trump supuestamente observó con una satisfacción que no se molestó demasiado en disimular. Eso es lo que hay detrás de las imágenes de Ceuta. Eso es lo que no cabe en un titular de 30 segundos ni en una nota de 2 párrafos. Y eso es exactamente lo que aquí seguiremos contando. Porque alguien tiene que hacerlo.